Muy buenos días a todos los asistentes. Buenos días a mis compañeros, diputada, diputado. Buenos días, ciudadano Juan Armando Ruiz Hernández. Para dar cumplimiento a la base octava de la convocatoria y al acuerdo de la sesión extraordinaria de la Comisión del pasado 5 de octubre, que se refiere al ajuste de los tiempos de la misma para el nombramiento de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nos citamos aquí para las entrevistas correspondientes. Nos acompañan en la mesa los integrantes de la comisión, el diputado Jorge Romero, la diputada Rebeca Peralta León. Y pues le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro entrevistado inicial del día de hoy, señalando solo el procedimiento que contará usted con 15 minutos para la exposición de su programa. Una vez que usted termine con sus 15 minutos, los diputados y diputadas tendremos una ronda de preguntas y al final, bueno, obviamente con su respuesta al final de esto y por último su mensaje final. Así es pues que le damos a usted la palabra. Adelante. Gracias, buenos días. Agradezco la presencia de los diputados, la presencia de las organizaciones del Comité Observador y del público y amigos que nos acompañan. Bien, estamos aquí para desahogar la entrevista de aquellos que aspiramos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, y para mí es importante resaltar dos momentos súper importantes en los que estamos viviendo en el tema de los derechos humanos. El primero es la situación actual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual próximamente será de la Ciudad de México, que bueno, tiene 24 años de que fue creada y ha recibido varios ajustes. Tuvo dos presidentes que pudieron ser ratificados y los dos últimos han enfrentado una serie de situaciones que hasta el momento no les ha perseguido continuar. La Comisión de Derechos Humanos tiene algunos conflictos laborales en este momento que tendrán que ser resueltos por el próximo titular de esta dependencia. Y la otra situación es la visión que tiene la sociedad de esta Comisión de Derechos Humanos y de los derechos humanos en general en esta ciudad. La sociedad está harta de temas como son la corrupción, lo que es la impunidad, lo que es la falta de oportunidades para diferentes sectores de la población. Nuestra nueva Constitución implica una gran oportunidad para hacer ese ajuste que la Comisión requiere. La nueva Constitución mandata la creación de un sistema de derechos humanos que involucre a todas las áreas de la administración pública, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la sociedad civil en su conjunto. Y esa es quizás la mejor oportunidad que tiene esta ciudad para diseñar realmente un sistema funcional. Una comisión autónoma, independiente, que tenga la calidad moral para hacer las recomendaciones, las observaciones y para rendir los informes que requiere la sociedad. Una comisión no puede estar alejada de la sociedad civil, no puede ser la persona mala que llama la atención a las autoridades cuando en su quehacer se violan los derechos humanos. No podemos exigir a servidores públicos que entiendan y respeten algunas cosas que ni siquiera entienden. Las personas más cercanas para aplicar la justicia, en este caso podríamos hablar de aquellos que están encargados de la seguridad, no tienen una formación en derechos humanos. Los policías violan los derechos humanos porque en su actuar está el tratar de impedir, pero no saben ni cómo impedir las cosas. Tenemos una reforma en la justicia penal donde
nuestra policía de investigación no está preparada para hacer investigación. Detienen con las carencias que tienen a los presuntos, a los probables delincuentes y los ponen a consignación violando sus derechos humanos. Esto hace que en muchos de los procesos las autoridades jurisdiccionales no cuenten con los elementos suficientes como para poder realmente proceder penalmente. Esta impunidad ha formado un gran hartazgo en la sociedad. No es posible que delincuentes entren 10 veces y salgan libres. Nuestro sistema de justicia debe de tener ajustes y debe de tener observaciones que le permitan mejorar. Los derechos humanos deben ser más allá que una lista que aparece en nuestra Constitución. Los derechos humanos deben de ser una forma de vida, un estilo de vida. Los derechos humanos deben de ser el medio que nos garantice a los ciudadanos, a los habitantes, a las personas que transitan por esta ciudad, la seguridad, la estabilidad. El meollo de todo este asunto será la transición de la actual Comisión de Derechos Humanos a la nueva Comisión de Derechos Humanos que la Constitución, que entrará en vigor el próximo año, mandata. Una comisión que tendrá la obligación de tener 16 delegaciones de esta comisión, una en cada circunscripción territorial, que participará en el diseño del sistema de derechos humanos y que le corresponderá la coordinación de la elaboración del programa de derechos humanos del próximo año, que será prácticamente el próximo sexenio, porque la misma Constitución mandata que el programa de derechos humanos deberá ser parte del Programa General de Desarrollo de esta ciudad. Nos encontramos en una situación donde la actual legislatura nombrará al próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos, pero no alcanzará el tiempo para que ellos sean los que elaboren la Ley de Derechos Humanos que mandata la Constitución, la nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos y toda la reforma integral que requiere un sistema de derechos humanos. No basta con facultar a una comisión y dejar a las demás instancias del gobierno a que hagan a su voluntad o no el cumplimiento de los derechos humanos. El diseño de un nuevo sistema de derechos humanos parte de la interacción que puedan tener todos los miembros de la sociedad. La sociedad civil jugará un papel trascendental al acercarse a la Comisión de Derechos Humanos y apoyarla en el diseño de este nuevo sistema de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil, que son muchas en esta ciudad, no han surgido porque se le antojó a alguien hacer algo nuevo. Las organizaciones de la sociedad civil responden a las deficiencias de las instituciones que no han sido capaces de asumir y enfrentar las necesidades de los diferentes grupos sociales. Tenemos organizaciones que convergen en el tema de los derechos humanos, pero que surgen de particularidades de su propio sector. Hay miles de personas con discapacidad que aspiran a una igualdad de oportunidades. Hay pueblos originarios, hay sectores indígenas, hay una comunidad LGBTI que todos reclaman la justicia en esta ciudad. Hay diferentes sectores de la población que han sido segregados del beneficio del desarrollo, que responden a una cultura que está demasiado arraigada y que se resiste a entender la pluralidad de la composición de esta sociedad. Necesitamos entender la diversidad que compone esta sociedad y generar las condiciones que nos permitan realmente ejercer los derechos libremente. La Comisión de Derechos Humanos no puede seguir siendo el malo de la película, el que llama la atención o el que pone el dedo en las faltas de la administración pública. La Comisión de Derechos Humanos debe asumir un liderazgo y empezar a convencer y a dialogar y a capacitar a todos los servidores públicos. Necesitamos capacitar y ayudar también a las propias organizaciones de la sociedad civil que surgen como un reclamo legítimo al tema que les preocupa. Pero en el camino se encuentran un sinnúmero de trabas.
La próxima Asamblea Legislativa le corresponde elaborar la normatividad que regirán los derechos humanos en el próximo sexenio, de hacer este sistema, y tendrán que ponerse de acuerdo de cómo se va a proceder, porque existen muchas personas, muchas organizaciones que están pendientes de lo que se va a hacer. El mayor recurso que puede tener una sociedad son sus ciudadanos. Si los ciudadanos no ayudan a esta comisión a formar ese programa, a obtener una autonomía real, si no le dan la fuerza moral a esta comisión, si seguimos simulando en la comisión y tenemos personas a modo que solamente sean comparsas del sistema de gobierno, esto no va a avanzar. La autonomía es un requisito indispensable para una comisión. La independencia es el medio que le permite actuar libremente para que puedan realmente hacer su trabajo. Y eso no va a ser posible si solamente ponemos a una persona y esperamos que todo cambie como por acto de magia. Se requiere que la sociedad civil tome su papel, que apoye al próximo presidente de esta comisión y que también los legisladores hagan el suyo. Ustedes no solamente emiten leyes, asignan los presupuestos y tienen la facultad para llamar a rendir cuentas, no solamente a la comisión, sino a todo servidor público que no quiera respetar las recomendaciones. Ante ustedes está la facultad de llamar, de atraer y pedir cuentas a aquellos que se resisten a llevar a cabo las recomendaciones. Los grupos sociales siempre hemos estado a la expectativa de qué es lo que va a hacer, de qué es lo que va a pasar. Hemos estado presentes en otros procedimientos de nombramiento de los presidentes de la comisión y han sido enormes desfiles de planes, de programas, de proyectos, y la situación no ha mejorado. Nos pidieron un programa, nos pidieron un proyecto, pero la misma ley mandata que el programa de derechos tiene que surgir de una consulta a las organizaciones de la sociedad civil, de un acuerdo entre todas las instancias del poder que vean a los derechos humanos como una forma de vida. Si particularizamos en las prioridades de cada grupo social, podríamos pasarnos horas. Si les hablara yo de lo que hemos luchado las personas con discapacidad para tratar de que reconozcan nuestros derechos, para tratar de generar las condiciones, nos llevaríamos horas. Igual de importante es la realidad que viven las personas con discapacidad, como los pueblos originarios que tienen su propia problemática, como las personas de la comunidad LGBTTI o como los niños. En este país parece que se reacciona hasta que las cosas ya son inevitables. Acabamos de sufrir un percance natural y ha costado muchas vidas. Y la pregunta es, ¿cuántos servidores públicos pudieron haber evitado o tuvieron que ver con la tragedia que esto sucedió? No puede darse vuelta a la hoja nuevamente y decir que no pasó nada. Existen familias, existen personas que reclaman y piden respuestas que no llegan, porque no hemos logrado realmente asumir nuestra responsabilidad. Y realmente dar la cara, ¿no? O sea, si no somos capaces de hacer efectivas todas las facultades que tiene esta comisión, si somos omisos, también somos parte del problema. Si no logramos que esta comisión adquiera la calidad moral que requiere, seguirá siendo otra comisión que muchos querrán que trabaje, pero eso no va a ser posible. Hablaba una vez un magnífico orador que decía que en esta sociedad lo que nos falta es sacudir conciencias, que teníamos que realmente hacer una revaloración nosotros y preguntarnos qué tan parte del problema somos. ¿Solamente somos observadores y tenemos el derecho a opinar de lo bueno o lo malo? ¿O somos parte de esa pasividad que no se ha atrevido a generar un cambio? Tenemos
la ciudad más poblada del país. Tenemos el mayor número de servidores públicos en esta ciudad. Somos el territorio donde convergen los poderes estatales y locales. Tenemos el mayor número de presuntos violadores de derechos humanos. Es el número mayor de servidores públicos y tenemos a la población que resiente el buen hacer y el mal hacer de los servidores públicos. Necesitamos simbrar esas conciencias. Necesitamos asumir un papel responsable ante el reto que se avecina. La Comisión no pasa por sus mejores momentos, pero la Constitución, que contempla por primera vez en la historia una Carta de Derechos y que aspira realmente a tener una comunidad que viva con derechos, merece la oportunidad de ser realmente un cambio en esta ciudad. Nadie, y eso lo hemos aprendido todos los miembros de nuestro movimiento, nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no seamos capaces de hacer por esta ciudad. Nadie va a venir con las palabras mágicas ni con los secretos para que esta sociedad cambie. Si no somos capaces de sacudir esas conciencias y si no somos capaces de diseñar un verdadero sistema de protección de derechos humanos, seguiremos simulando y seguiremos con los mismos resultados. Necesitamos ponernos a trabajar y necesitamos trabajar en serio para que la realidad de millones de mexicanos que habitan y transitan en esta ciudad pueda ser mejor. Necesitamos aspirar a una verdadera calidad de vida donde todos respetemos los derechos humanos y las faltas o las violaciones a los derechos humanos sean las menos que se puedan llevar a cabo. Estoy dentro del límite de mi participación. Vamos a dejarlo ahí. Espero que las respuestas me permitan desarrollar algunas de las ideas, las preguntas que me hagan desarrollar algunas de las ideas que tengo y finalmente cerrar con mi mensaje. Gracias. Muchas gracias a los diputados para hacer sus preguntas. Primero las damas. Claro. Diputada Rebeca Peralta. Sí, perdón. Ya nos acompaña la diputada Citlali del Grupo Parlamentario, Citlali Hernández del Grupo Parlamentario Morena. Buenos días a todos, a todas. Bienvenido el candidato Juan Armando Ruiz. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Por qué considera que usted debe de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Qué acciones, estrategias tomaría usted en coordinación con dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría y el Tribunal, todos ellos de la Ciudad de México, para garantizar a todos y a todas los derechos humanos en la protección y la impartición de justicia en un enfoque de conservación de los derechos humanos? En el tema de personas privadas de su libertad, ¿qué acciones tomaría usted si resultara ganador en este proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación social, en particular con las personas que se encuentran en el Centro Varonil Chevarepsi? Y por último, ¿en qué abonaría usted desde la Comisión de Derechos Humanos para garantizar la legitimidad y el actuar de nuestros policías en las detenciones que en el ejercicio de sus funciones realicen? Porque también es importante decir que ahora muchos de los policías no quieren actuar porque dicen derechos humanos, al rato nos va a consignar. Y tenemos muchos casos que ahora los policías están en reclusión y sus mismos compañeros, pues bueno, se sienten de repente medio desamparados, ¿no? De parte mía es cuanto. Gracias. Diputada Citlali. Un favor para buscar. Nada más, ¿van a ser todas corridas? Sí, la mecánica se hacen todas ¿Sí las podría contar con preguntas. sus preguntas por escrito para contestarlas puntuales? Si es posible. A ver, adelante. ¿Usted las trae por escrito? Sí, yo soy Si no tiene ningún inconveniente, para irlas contestando una por una. Porque aquí si no se me va.
Bueno, se los va a pasar por escrito. Adelante, diputada Citlali. Gracias, diputado. Bueno, primero también bienvenido. Muy breve. La primera es, ¿cuáles serían los supuestos para definir, en caso de que usted fuera presidente de la comisión, si un asunto es grave o no en violaciones, digamos, o abusos de la autoridad? ¿Qué acciones tomaría como presidente de la Comisión de Derechos Humanos? También un tema que me parece que es importante es, hay un nuevo marco, está la Constitución de la Ciudad de México, hay una serie de críticas de organizaciones de la sociedad civil respecto a la actual Comisión de Derechos Humanos, donde hay más de 8,000 quejas sin respuesta, con, digamos, datos estadísticos que cuestionan la efectividad de la comisión. ¿Qué haría usted frente a eso, con una nueva Constitución, con esta demanda, digamos, de las organizaciones que hoy están exigiendo mucho más de la comisión? También preguntarle qué piensa acerca de la regulación de las marchas y el permiso especial de seguridad pública según el reglamento de movilidad, donde de alguna manera limita a que algunos manifestantes o los manifestantes tengan que detallar por escrito y de manera previa horario, cantidad de personas que asistirán, etcétera, a una movilización. Y finalmente, ¿de qué manera actuaría usted, si en dado caso de que usted fuese electo, para la protección de los periodistas en la Ciudad de México, y de qué manera podrían procurar que las garantías al ejercicio periodístico desde la Comisión de Derechos Humanos estuviesen o estén, digamos, mucho más arropadas? Les cuento. Gracias, diputado. Diputado Jorge Romero. Gracias. Antes que nada, muy buenos días, don Juan Armando, bienvenido. Este es el segundo día en el que estamos haciendo estas entrevistas. Yo comienzo diciendo que evidentemente para nosotros como comisión de aquí de la Asamblea de Derechos Humanos, pues es evidentemente un proceso muy importante. Estamos conscientes de lo delicado, como usted bien decía, de la importancia, de la magnitud que tiene la elección de la persona que vaya a titular la comisión, y por lo tanto le damos la bienvenida muy gustosos. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. Usted mencionaba en su exposición pues los retos que se están presentando por tener un nuevo sistema penal acusatorio, lo que está ya en la práctica dándose, que quizá no se esperaba en la teoría cuando se hizo la reforma. Y yo quisiera saber cuál es su opinión de cuáles cree usted que son precisamente esas deficiencias que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, y usted, de ser el caso de titular la comisión, ¿cómo cree que usted desde la comisión podría ayudar a resolverlas? Y dos, que es una pregunta que le estoy haciendo a todas las personas que han venido y que se la hago a usted. Yo quisiera, sin ningún tipo de criterio político, sino desde un punto de vista administrativo, técnico, saber su opinión de lo que a su juicio han sido aciertos de la actual comisión, de la actual titularidad de la comisión, y lo que usted objetivamente también considera como desaciertos de la actual titular de la comisión. ¿Sería cuánto, don Juan Armando? Gracias, diputado. Pues adelante. ¿Son todas? Sí, adelante. Bien. Empezamos por la diputada Rebeca Peralta, en el orden en que me fueron formuladas. ¿En qué abonaría usted desde la Comisión de Derechos Humanos para garantizar la legitimidad y el actuar de nuestras policías en las detenciones que en el ejercicio de sus funciones se realizan? Eso es un tema sumamente polémico. Precisamente la comisión ha llegado a tener fama de que defiende a delincuentes. Y esto no es otra cosa más que los delincuentes, como se les quiera ver, son personas humanas y tienen derechos.
El actuar de las policías en la detención obviamente se ha caracterizado por esos excesos en el uso de la fuerza pública. Pero la polémica es precisamente cómo responder a una agresión sin rebasar el exceso de la fuerza pública. Vivimos en una sociedad donde el crimen y la delincuencia organizada está mejor armada, está mejor organizada. Son empresarios los tipos que saben cómo actuar. Y nuestros policías se encuentran en desventaja. Y la desventaja precisamente es que no están capacitados para proceder en contra de la violencia. En estos actos lo que tendríamos que hacer es capacitar a la policía verdaderamente y determinar cuáles son los límites en el uso de la violencia en los procesos de detención. La policía actúa no solamente contra delincuentes. Hemos tenido, y es otra de las preguntas que me hicieron sobre las marchas, donde la policía ha actuado y se ha excedido en el uso de la fuerza. Pero solamente la capacitación de los policías podría garantizarnos que el uso de la fuerza fuera medido momentos antes de hacer uso de la misma. Si no tenemos la capacidad, la policía realmente capacitada para actuar en los momentos determinantes, no podemos esperar que ellos respondan de manera que esperemos a las agresiones que se dan en ese momento. Los policías reaccionan en segundos. A una agresión ellos responden, y si no tienen una capacitación previa, ellos siempre van a hacer el uso de su fuerza porque ellos mismos entenderán que se están defendiendo de las agresiones. ¿Qué acciones estratégicas tomaría usted en coordinación con dependencias como la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría y el Tribunal, todos ellos de la Ciudad de México, para garantizar a todos y todos los derechos humanos en la protección, la impartición de justicia, en un enfoque de conservación de los derechos humanos? Precisamente la gran oportunidad que tenemos es poder sentarnos con los titulares de las diferentes dependencias, la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, los poderes administrativos, y tenemos que diseñar la forma en que los derechos humanos deben ser garantizados en esta ciudad. Cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos, se creó con las facultades para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos y para emitir recomendaciones. Era el supervisor, pero nunca se capacitó a los servidores públicos. Nunca ha habido un acuerdo entre todos los poderes para que sus funciones sean desarrolladas con esa visión de derechos humanos. Hablamos de derechos humanos y hablamos de políticas públicas y pareciera que hablamos de diferentes cosas. Las políticas públicas deben tener un enfoque de derechos humanos. Solamente mediante la concertación, el acuerdo, la capacitación de nuestros servidores públicos es como podremos abonar a que esta sociedad realmente vea los derechos humanos en su cada día, en su actuar. En el tema de personas privadas de su libertad, ¿qué acciones tomaría usted si resultara ganador en el proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación social? En particular con las personas que se ubican en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial Cebarepsi. El tema de nuestros centros penitenciarios es un tema sumamente alarmante. Situaciones como la sobrepoblación son características, el tráfico de influencias que se maneja dentro de los penales, el tráfico de drogas, la venta de protección, todo esto es increíble. Nuestro sistema penal está en crisis y no hemos tenido tragedias como en otros estados porque hay un pleno control de los poderes fácticos dentro de los penales. Pero de que existe la violación de los derechos humanos de los penales, eso es un hecho. Nuestros penales en su momento llevaban el nombre de centros de readaptación social, pero lo último que hacían era readaptar
a los internos. Era una lucha, es una lucha por el poder allá adentro, donde las autoridades, lejos de poner orden, son cómplices de lo que sucede dentro. Se requiere toda una reforma del sistema penitenciario en nuestra ciudad para poder garantizar los derechos de los internos. Y si habláramos de los internos que se encuentran en este tema de la rehabilitación psicosocial, esto es inhumano. Las condiciones en las que viven las personas confinadas en estas situaciones es completamente inhumana. Nuestro sistema penal pareciera que al hablar de los inimputables, hablara de una causal excluyente de responsabilidad, pero el sistema para atender a los inimputables es mucho más grave que a las personas que pueden ser sujetas a un proceso. Una persona sujeta a un proceso será dictada una pena que podrá cumplir y recuperar la libertad. Una persona con discapacidad psicosocial considerada inimputable será recluida indefinidamente en esos centros sin la supervisión y sin ninguna esperanza de obtener su libertad, porque la ley así lo dice, porque las medidas son apartarla de la sociedad. ¿Y cuándo dejará de ser un peligro para la sociedad? Aún no se ponen de acuerdo, pero la situación penitenciaria, la situación de reclusión de las personas que llegan a estos centros es realmente alarmante, y lo que se tiene que hacer es un nuevo diseño del sistema penitenciario que tenga como eje central los derechos humanos de las personas en cautiverio. Y creo que me hizo la primera pregunta también, no me la señalaron ellos. ¿Por qué considera que usted debe presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Creo que sí me la hizo, me pareció escucharla. ¿Por qué? Eso es interesante. Sin duda porque tengo la formación profesional, porque tengo la capacidad y porque tengo la convicción de que luchar por los derechos humanos en esta ciudad y en este país es un compromiso que todos deberíamos asumir. Dirigir una comisión no es ser simplemente el principal actor de una institución de esta naturaleza. Para presidir la Comisión de Derechos Humanos debes de estar consciente de lo que vas a hacer. Y en este sistema de transformación, donde pasaremos del antiguo sistema o las condiciones reales en este momento, a un sistema donde se pretende que las políticas públicas sean con un enfoque de derechos humanos, debes tener gente visionaria al frente, gente que no crea que las cosas son imposibles, gente que sea capaz de enarbolar una lucha que a todas luces es legítima de una sociedad civil. Existen grupos de la sociedad civil que reclaman diariamente el cambio en su calidad de vida, el respeto a sus derechos humanos, y para poder dirigir y poder hacer este cambio, lo primero que tienes que hacer es creer que es posible. Y si hay alguien que ha luchado todos los días para cambiar lo que la sociedad lo ha establecido como adverso, somos nosotros, las personas con discapacidad, que pese a la adversidad hemos logrado competir con todos los demás miembros de esta sociedad, que hemos enarbolado una causa de justicia social y que no tenemos temor a intentarlo. Y para esto se necesita valor. Y con eso puedo contar yo. Eso creo que son las 4 que me hizo. La diputada me preguntó sobre cuáles podían ser las causas graves o no graves en los temas de abuso de autoridad. Bien, pues esto es como hablar de los derechos humanos. Las características de los derechos humanos dicen que son indivisibles, intranscriptibles, que no es más uno que otro, pero la realidad en los hechos lastiman más unas cosas que otras. No es lo mismo la privación de la vida que algún abuso de autoridad, una privación ilegal de la libertad. No es lo mismo la privación ilegal de la libertad a la negación de un servicio público. Entonces,
¿Cuáles son las violaciones graves? En derecho hablamos que las violaciones graves son aquellas que son capaces de modificar el mundo de los hechos, el mundo fáctico. Las no graves son las que pueden transigir, pueden pasar y pueden esperar un determinado tiempo para ser restituido en ella. Cuando hablamos de derecho penal, hablábamos de los delitos de omisión y los delitos de comisión por omisión. Para dejarlo claro, los delitos de omisión es la falta de una acción que no transforma el mundo fáctico. Usted puede dejar de declarar o pagar sus impuestos y no pasa nada, nadie muere. Pero si usted omite prestarle asistencia a una persona atropellada, puede generarle la muerte. Eso es cambiar. La gravedad está en lo que transformas y las consecuencias que tú generas. Cuando las consecuencias pueden ser reparadas sin mayores daños, pueden ser no graves. Cuando las consecuencias son inminentes, la privación de la vida, la privación de la libertad, la violación en un justo proceso, son violaciones graves. Así las considero. En cuanto a las críticas sobre la regularización de las marchas y las manifestaciones que me pregunta la diputada, en el mundo del derecho a veces pareciera que los derechos se enfrentan. La libertad de expresión es una de las garantías y de los derechos humanos más importantes. Pero el meollo está cuando estas manifestaciones invaden la esfera o causan daño a los derechos de un tercero. Se ha querido pretender como límite que los derechos terceros deben ser inviolables en la manifestación de las ideas. En la expresión de estas manifestaciones que son tumultuarias, siempre existe el riesgo de que pueda haber alguna actividad que se salga de las manos. La regulación debe de tomar en cuenta los principales derechos que están involucrados, el libre tránsito, el derecho a la movilidad, la seguridad. No es raro que en una expresión sobre una marcha se generen destrozos incluso al patrimonio de esta ciudad y pareciera que el ejercicio de este derecho pues los libera de los daños que han ocasionado al patrimonio. Una regulación y los límites siempre serán parte de un sistema de derecho. Si no logramos reglamentarlas y garantizar la expresión de estas personas, seguiremos teniendo esta confrontación y seguiremos teniendo pues los resultados que son de todos conocidos. ¿Cómo activar la protección de los periodistas? Esto es para un artista. Los periodistas precisamente en el ejercicio no solamente de la libertad de expresión, sino de su profesión, han sido pues privados de su vida, no solamente por servidores públicos, quizás y tal vez aún más por el crimen organizado que ha mostrado que no le teme a nada. Callar a un periodista que hace una nota sobre cómo una persona se ha hecho rica o cómo esto ha tenido consecuencias fatales. ¿Cómo activar un sistema de protección de periodistas? Es algo que se antoja difícil, pero habría que diseñar un mecanismo donde los periodistas que temen por el ejercicio de su profesión, que reciben amenazas, pudieran tener la colaboración de los órganos de seguridad para proteger su integridad. Antes de que un periodista sea atentado o sea ejecutado, generalmente ellos mismos saben en lo que se están metiendo y ellos mismos podrían tratar de acceder a ese sistema de protección antes de que, se adelanten estos intereses que deciden callar su voz.
creo que es uno de los grandes retos ante esta impunidad en que se vive en esta ciudad. Es difícil poder decir que hay una fórmula infalible para proteger a los periodistas, pero de que se tienen que hacer acciones y tomar acciones, eso es un hecho. El nuevo sistema penal acusatorio pues ha estado en boca de muchos abogados, tuvo una larga planeación y vino a cambiar y tratar de mejorar la impartición de justicia en materia penal. El primer gran problema al que se enfrentaban es cómo capacitar a todo el sistema de procuración de justicia en la nueva forma de impartir la justicia. Los juicios orales aparentemente pues te brindan una transparencia en el proceso, pero la forma en la que el nuevo sistema penal acusatorio está diseñado, obliga a los servidores públicos que tienen inmediatamente conocimiento de los actos delictivos a garantizar la preservación de los indicios que te permitan acreditar todos los elementos en orden al tipo penal y proceder conforme a él. No es común que los jueces se justifiquen al decir que las averiguaciones, que las carpetas, que no estuvieron bien integradas. Cuando nos enseñaron a nosotros el derecho penal, había un maestro que nos decía: si yo puedo condenar a alguien es gracias a las pruebas, si yo no lo puedo condenar es por falta de pruebas. El sistema no se capacitó previamente, se desfasó el proceso entre que tenía que llevarse a cabo la capacitación de las personas encargadas de la administración de justicia, de los planes, de las fechas en las que debería de echarse a andar todo esto. Los abogados que venimos de tiempo atrás litigando no teníamos ni la idea ni la experiencia de cómo defender en un proceso penal a los inculpados. Fue una experiencia de acierto y error que tiene que ajustarse dentro del procedimiento. Cuando pretendemos hacer cosas nuevas debemos de calcular los alcances, debemos de saber cuáles van a ser nuestras complicaciones y cuáles podrían ser los aciertos. La intención de hacer transparentes los procesos penales se vio opacada por la falta de pericia, por la falta de experiencia de las personas encargadas de administrar justicia en este sentido. Yo creo que los ajustes se vendrán dando conforme el tiempo, pero es precisamente las asambleas, los congresos locales, el Congreso Federal, a quienes les corresponde hacer los ajustes y proporcionar las herramientas para que el proceder de los servidores públicos, en el caso de la administración de justicia, sea realmente eficaz. Si seguimos planeando sin calcular los resultados, lo único que tendremos serán experiencias no gratas. Los aciertos y desaciertos de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, los aciertos, tenemos una comisión que tiene un personal, tiene una ley que la respalda y un personal capacitado, aparentemente, para hacer frente a sus funciones. Tiene un presupuesto bastante decente, instalaciones adecuadas, corresponde a las sugerencias que los Principios de París de 1991 recomendaba para la creación de comisiones en todo el mundo. La realidad ha rebasado a esta comisión. Nuestra Comisión Nacional surge en 1990 y la Comisión del Distrito Federal surge en 1993. A 24 años ha tenido un desgaste natural. En la actualidad, las organizaciones reclaman una falta de liderazgo, reclaman el alejamiento del titular de las organizaciones de la sociedad civil. Dicen que hay decisiones selectivas para saber qué casos se recomiendan y qué casos no se recomiendan. No hay realmente esa autoridad moral en este momento que le permita tener la fuerza de emitir recomendaciones y aspirar a que estas recomendaciones se cumplan. Al frente de la Comisión de Derechos Humanos
debe tenerse la certeza de que el mandato que te da la ley te legitima el actuar y te da la calidad moral para poder emitir esas recomendaciones. El tema de los derechos humanos se ha vuelto muy popular, pero realmente son pocos los servidores públicos que conocen realmente lo que son los derechos humanos. Tenemos una reforma constitucional de 2011, donde la mayoría de las organizaciones se sintieron que habíamos avanzado. En mi caso en particular, yo creo que la redacción del artículo 1 constitucional fue una redacción forzada. Anteriormente, el artículo 1 constitucional hablaba de garantías individuales. El capítulo de la Constitución decía de las garantías individuales y se creía que los primeros 29 artículos eran las garantías individuales. Jurídicamente hay una diferencia entre un derecho y una garantía. El derecho es la facultad y la garantía es el medio que te permite hacerla posible. Aunque la Constitución establecía que las garantías individuales eran la primera parte, la parte dogmática, los 29 primeros artículos, resulta que los mecanismos de exigibilidad de esos derechos estaban en otra parte de la Constitución, entre ellos en el juicio de amparo, ¿no? Donde podías exigir el cumplimiento o podías acudir ante la violación de leyes o actos que considerabas violaban tus garantías individuales, y textualmente así lo decía el juicio de amparo. Los derechos humanos tomaron un gran auge después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, y han sido el documento que la mayoría de los países han tomado para hablar de derechos humanos. La naturaleza de las garantías individuales y de los derechos humanos es diferente. Nuestra Constitución antes decía que todo individuo gozará de las garantías que otorga la presente Constitución. Esto es, nuestro sistema de derecho otorgaba las garantías a todo individuo que estuviera en nuestro territorio. Los derechos humanos son universales y los derechos humanos no son otorgados por ningún gobierno. Son reconocidos a una persona por el simple hecho de nacer. Y su artículo 1 establece eso. Toda persona nace libre y en igualdad de derechos y dignidad. Las garantías individuales podían ser violadas por cualquier individuo, por cualquier particular, y estaba el juicio de amparo. Los derechos humanos surgen como las limitaciones y las cargas que tiene el gobierno frente a las personas. Un gobierno no puede actuar más allá de estos derechos. Los derechos humanos son reconocidos, las garantías son otorgadas. Las garantías tienen el límite el territorio mexicano. Los derechos humanos son universales, aplican en todo. Ante estas dos diferencias se hizo una sola redacción de la Constitución y ahora dice que toda persona gozará, ya no es otorga, ya gozan de los derechos humanos que otorga, que reconoce la Constitución y sus garantías. En un sistema de garantías otorgadas, ahora hay un texto que dice que los derechos humanos que reconoce la Constitución. Nuestra Constitución no fue diseñada para reconocer derechos, ella los otorgaba. La Constitución se salva, esta modificación, cuando dice los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Cuando involucra a los tratados internacionales es cuando realmente extiende el beneficio de los derechos humanos, porque en la actualidad nuestra Constitución no reconoce los derechos humanos, se quedó con el texto que otorgaba las garantías individuales. Los otros dos párrafos que establece la Constitución ya vienen a robustecer y vienen a mandatar el diseño de políticas públicas con derechos humanos y todo lo demás, pero el primer artículo quedó forzado y se metieron unas cosas dentro de otras. Si nosotros quisiéramos jurídicamente apegarnos a estas cosas, habría jueces que me dirían, no está reconocido, textualmente no está reconocido, fueron otorgados y esa es otra manera de verlo, ¿no? Entonces, Perdón, la educación tiene que ser si pudiera ir punto medular. concluyendo para que tenga sus minutos suficientes para su mensaje final.
acabé con la pregunta que me hizo el diputado. Son todas las que tengo registradas, no sé si queda alguna pendiente. No, adelante. ¿No? ¿Está todo? Bien, me dice que tengo 5 minutos para Nada cerrar. más, sí, ¿no hay alguna conclusión? Entonces, cuenta hasta con 5 minutos para la conclusión final. Bien, en este preciso momento donde se tendrán que tomar ustedes las decisiones, harán una valoración de todos los aspirantes. No dudo que dentro de los 12 habrá la persona indicada para dirigir esta comisión. Quien piense que una sola persona va a hacer la diferencia en esta ciudad para generar una cultura de derechos humanos, está en un error. Si no logramos articular los esfuerzos de todas las partes de las personas que conforman esta sociedad, si no logramos convencerlos a ustedes de que el tema de los derechos humanos merece una reforma integral ad hoc, si no logramos que el sistema de justicia de esta ciudad determine y dicte resoluciones con una visión de derechos humanos, si no logramos sumar la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil en este trabajo del diseño del sistema de derechos humanos, no podremos lograrlo. Un programa tan ambicioso como que pretende la Constitución, un sistema, implica un cambio de mentalidad, implica realmente un compromiso real entre todos los actores de esta sociedad. Dejarle la carga al próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos va a seguir siendo una simulación. Nadie de estos 12 que hemos aspirado a este cargo podrá solo con todo este reto que implica generar un sistema. Una ciudad con más de 8 millones de habitantes y cerca de 20 millones que habitan o transitan aquí, es el ejemplo para toda una sociedad de 120 millones de mexicanos. Lo que pasa en esta ciudad, bueno o malo, generalmente se replica en otras ciudades. Nosotros somos ahorita y estamos bajo la lupa de muchas ciudades y de muchas organizaciones de la sociedad civil que esperan que las decisiones que ustedes tomen sean las correctas. 88 organizaciones se anotaron como observadores de este proceso. Son 88 opiniones que podrán determinar quiénes tienen bien claro lo que se tiene que hacer. Para que esta comisión sea autónoma, sea independiente y sea eficaz, se requiere del trabajo de muchos actores. Y nosotros estamos aquí. Cuando yo hablo de nosotros, hablo de un movimiento social al cual pertenezco. Un movimiento social que no se ha dado por vencido, que logramos consolidar el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mis compañeros que están conmigo están conscientes de lo difícil del reto, pero saben que todos nosotros somos capaces de sumarnos a un esfuerzo para lograr un objetivo común. Algunas organizaciones y algunos movimientos sociales se han acercado a nosotros y nos han preguntado si nos interesaría, si nos interesa su tema. Y claro que nos interesa el tema. La discapacidad es el último eslabón de la desigualdad en este país y en este planeta. Los grupos indígenas tendrán un indígena con discapacidad que estará en peores condiciones que los demás. Las mujeres con discapacidad están en peores condiciones. Los miembros de la comunidad LGBTI tienen personas con discapacidad. Hace poco tuvieron un evento algunos compañeros sordos que son parte de esta comunidad. Nosotros somos el último eslabón, pero somos los primeros en decir que las cosas son posibles, que las podemos hacer. Los crímenes de odio de los que son víctimas las comunidades, en particular la LGBTI, es algo que no puede continuar. Tenemos que cambiar
Tenemos que remover esas conciencias y tenemos que generar esa cultura que nos permita vernos a todos como iguales. El día en que las personas con discapacidad tengan las condiciones adecuadas para su integración, el día en que las personas con discapacidad puedan ejercer libremente sus derechos, esta sociedad habrá dado un paso muy gigante a la inclusión. Somos el último eslabón de la desigualdad, pero somos de los primeros que estamos seguros que esto puede cambiar. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes por la entrevista que me han hecho, desearles la mejor de las suertes en estas decisiones que van a tomar, porque ustedes serán parte de la solución o parte del problema. Tomen la decisión que corresponda y yo espero que podamos contar con un titular a toda prueba. Pues muchas gracias, ciudadano Juan Armando Ruiz Hernández, en esta su presentación y participación para conocer de su propuesta. Pues nada más lo invitamos para poder tomar la foto testimonial. Yo creo que pasamos hacia aquel lado. Sí, sí, sí. ¿Dónde va a ser la foto? ¿De este lado o de aquel lado? Muy amable. Gracias. O sea que ya no eres mi colega. Ya no soy tu colega, querido amigo. Sí, te abandoné. Bien, aquí. Ayer te vi. Perdón. No, es la misma una tontería. Ayer te vi una tontería. ¿Cómo es la tuya? Es que... Sí, disculpa. Es mejor que esta. Pues, Sí, la sé. Hoy ya son buenas tardes. Nayeli. Ya son tardes, ¿no? Buenas tardes, ciudadana Nayeli Ramírez Hernández, en esta su presentación. Nos acompañan aquí en la mesa
escuchar de sus propuestas. El diputado Jorge Herrera, la diputada Rebeca Peralta León, la diputada Mariana Moguel Robles, y se incorporarán la diputada Beatriz Olivares. Estamos aquí para dar cumplimiento a la base sexta de la convocatoria y al acuerdo de la sesión extraordinaria del día 5 de octubre, que se refiere al ajuste de los tiempos de la misma para el nombramiento de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y obviamente estamos aquí para escuchar de las entrevistas y en particular en estos momentos la de usted, ciudadana Nayeli Ramírez Hernández, y pues estamos a su disposición. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Soy Nayeli Ramírez Hernández, fundadora y coordinadora de una organización de defensa y promoción de derechos de niñas, niños, adolescentes, sus familias y sus comunidades. Tengo toda mi vida trabajando en materia de desarrollo social, del derecho a la educación y los últimos 25 años enfocada específicamente a derechos humanos. He trabajado en el ámbito gubernamental y también he trabajado durante estos últimos 25 años en el ámbito no gubernamental. Alguien me preguntaba que cuál era mi intención, que qué era lo que me movía para haber aceptado la postulación para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y me asumo como una defensora. Y creo que cualquier defensora de derechos humanos tendría la culminación de su trayectoria, de su trabajo, exactamente en trabajar en la Defensoría del Pueblo, que básicamente son las comisiones de derechos humanos. El plan de trabajo que presenté a consideración de esta comisión y del cuerpo legislativo en su conjunto se desarrolla a partir de contemplar que el periodo 2017-2021 es fundamentalmente un periodo de transición que responde al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México. Parte de la necesidad de realizar transformaciones y adecuaciones internas para que la comisión transite ordenada y eficientemente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y también a que juegue un papel de acompañamiento y coadyuvancia en los procesos legislativos y de arreglos institucionales que demanda la Constitución misma. La Constitución en general y lo que hemos denominado su Carta de Derechos establece la obligación fundamental de las autoridades de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Contamos hoy con un instrumento jurídico que avanza en algunos casos sobre lo planteado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que requiere del esfuerzo de todos y todas nosotras para imprimir significado y sobre todo para asegurar su garantía. Un ejemplo de esto lo acabamos de ver el fin de semana pasado. El Gobierno de la República va a presentar a la Cámara de Senadores la consideración para poder aprobar la Convención Interamericana de Personas Mayores. Nuestra Constitución lo tiene desde antes. Este es un ejemplo de cómo estamos articulando sobre una ruta de marco legislativo de mucha avanzada, en donde tenemos que dar cuerpo, en donde tenemos que darle palabra. La propuesta establece el esquema general de actuación. El desarrollo de acciones con mayor especificidad derivarán de procesos colectivos y participativos, tanto en el interior de la comisión como al exterior, en base a este marco estratégico. Este marco estratégico de entrada contiene y contempla 3 ejes transversales. El primero es el enfoque de género. Y básicamente el enfoque de género, no porque las leyes ya nos obliguen por todos lados a incorporarlo meramente como una cuestión administrativa, sino porque partimos, y yo soy una convencida, que es un imperativo por la igualdad. Entonces, toda la estrategia plantea ese primer eje transversal de visión.
El segundo es los grupos de atención prioritaria. En este caso no estamos nada más limitándonos, lo incorporamos a los 14 grupos de atención prioritaria que marca la Constitución política, léase mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas privadas de la libertad, población de diversidad sexual, migrantes, afrodescendientes, minorías religiosas, personas que viven en centros de asistencia social, sino también incorporar a esta visión de eje de grupos de atención prioritaria los grupos que son de altamente en riesgo, léase periodistas, léase defensores de derechos humanos. En esta visión de enfoque transversal de grupos prioritarios parte de la misma Constitución. La Constitución marca en este artículo de Ciudad Incluyente que estos grupos son básicamente altamente discriminados y por lo tanto hay barreras para su cumplimiento de sus derechos y por lo tanto hay que atenderlos de manera priorizada y visibilizarlos. Aquí hay un componente que no nada más tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con algo que es también una tarea pendiente y que nos corresponde a todos, y tiene que ver la visión de la sociedad aún de los derechos humanos y cómo la misma sociedad en términos discriminatorios tenemos una visión cultural que hace que estos sean excluidos, ¿no? En este sentido estamos pensando en articular mucho el trabajo con la COPRED, ¿no? Es significativo que en la última encuesta lo que nos esté planteando es que la gente ve más en un 30% a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que a la Comisión del Distrito Federal como un referente para discriminación, y yo creo que esta visión de transversalidad nos permitirá hacerlo. Y finalmente, en esta parte es importante ver que tenemos un enfoque de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? De repente podemos caer en la visión de que si dividimos los grupos los estamos separando y no vemos que básicamente lo que pasa con estas discriminaciones es que se suman, son intersectoriales, ¿no? Entonces, si eres una mujer y estás privada de la libertad y eres afrodescendiente, estás acumulando obstáculos para garantía de derechos y también estás acumulando barreras discriminatorias y por lo tanto la perspectiva de interseccionalidad está prevista en esta transversalidad de esta propuesta de trabajo que presenté. Y el último eje es el eje de la edad. Tendemos a pensar que cuando hablamos de derechos humanos para todas y todos, estamos hablando de que todas y todos somos homogéneos, y no lo somos. La visión de derechos tiene que tener una visión de edad que permita visibilizar a los niños, que permita visibilizar a las personas mayores, pero que también permita, bajo esa lógica, establecer estándares para cumplimiento de derechos de jóvenes que son diferentes hasta dentro de la misma juventud, porque no es lo mismo hablar de adolescentes menores de 18 años con las características no nada más jurídicas sino de desarrollo, que jóvenes que también lo son, que ya están formando una familia, que tienen entre 25 y 30, ¿no? Entonces, la visión de transversalidad de edad para nosotros es sumamente importante. La propuesta tiene 4 enfoques: el enfoque de diálogo, el enfoque de promoción y defensa, el enfoque de autonomía y el enfoque de atención integral. El enfoque de género lo que plantea es que la responsabilidad de los derechos, de su garantía, de su promoción y defensa no es de un solo ente gubernamental o no gubernamental, es responsabilidad de todos. Y parte del planteamiento esencial de que esto tiene que ser un proceso dialogante de colaboración y de coordinación, porque los retos que plantea así lo demanda y porque la propia Constitución así lo plantea, ¿no? En la propuesta que ustedes tienen, destacaría nada más que en esta parte de enfoque de diálogo el objetivo es que la Comisión sea una institución pública y de organismo autónomo al servicio de la ciudadanía. Y en este caso estamos planteando, por ejemplo, el volver a retomar qué está pasando con el programa de derechos humanos en la vía del tránsito a que esto se va a tener que traducir en breve en lo que va a ser la construcción de la Ley de Derechos Humanos,
Y también, por ejemplo, en la recuperación y el trabajo, también en materia del programa, como las bases de lo que también la Constitución nos está planteando hacia un sistema de derechos humanos, ¿no? Todo esto, básicamente lo que estamos pretendiendo es crear las bases que nos permitan transitar fuerte y decididamente hacia ese proceso. En el enfoque de promoción y de defensa, estamos planteando un modelo de defensa que básicamente lo que está planteando es el debido proceso. Nosotros seguimos el debido proceso, marcamos la ruta del debido proceso para todas y todos, y la comisión, en términos de procesos de discrecionalidad, procesos de, digamos, administrativos, lo que está haciendo es no apegarse y no tener protocolos de debido proceso que den certeza a las personas que están siendo víctimas de violación a sus derechos. Y por lo tanto ese es uno de los principales, digamos, elementos de esta parte de la propuesta. Lo otro tiene que ver con cómo tenemos que articular todo lo que es defensa y promoción a las nuevas figuras de la Constitución. En este caso estamos hablando de la institución de la Defensoría Pública, estamos hablando de la Sala Constitucional, que dependiendo de lo que pase con la Corte veremos por dónde movernos, pero naturalmente, si antes nada más teníamos un lugar y un espacio para esto, vamos a tener varios. Y necesitamos ver qué compete a cada uno, y necesitamos ver si esto, digamos, qué le toca a la Comisión, qué le toca a la Defensoría, qué le toca a la SI, y cómo se van ingresando en casos concretos para cumplir, no duplicar esfuerzos, y para hacer, digamos, una fuerza institucional en la ciudad importante y que resuelva, básicamente que resuelva. El otro es el enfoque de la autonomía. Partimos que la autonomía en términos de la comisión no se da en una discusión política, se da en una discusión de dónde pones el enfoque. Básicamente, cuando tú planteas que tu principio final, tu interés superior es la víctima, eso lo que te está planteando es una autonomía de gestión. La autonomía de gestión se da en esos procesos, no se da en si eres o no víctima, se da en eso. Se da en eso, se da en la fuerza y en la parte de concertación y rotunda de las recomendaciones, ¿no? Su seguimiento al cumplimiento, pero también la pedagogía que implican las recomendaciones y los instrumentos con los que cuenta la comisión. ¿Qué quiero decir con esto? Se trata de generar políticas públicas, se trata de generar legislación a partir de lo que estamos viendo y se está recomendando. No nada más el planteamiento, digamos, de reparación, que sí lo tiene que tener, ¿no? Pero también con un proceso de autonomía que camine hacia ese lado. Finalmente está el enfoque integral. Y esto trata más que nada de cómo tenemos que mirar a las víctimas. Las víctimas no nada más son las víctimas directas, las altas violaciones a derechos humanos plantean un escenario en donde el entorno de las víctimas directas se ve evidenciado, ¿no? Se ve maltratado, se ve volteado. En ese sentido, lo que estamos planteando es regresar. La comisión hace 6 años empezó a desarrollar un modelo de atención psicosocial que fue exitoso en su momento y que ahorita está parado. Pensamos, este mismo modelo lo está siguiendo ahora la Comisión de Víctimas a nivel federal, y pensamos que exactamente ese tipo de procesos son los que tienen que buscarse desde la comisión. Estos 4 enfoques, estas líneas de acción que dije muy rápidamente, porque ahí están, son más, ¿no? Fueron las que yo presenté el 14 de septiembre. Sin embargo, el 19 de septiembre se movió la tierra más que el 7 de septiembre, por lo menos aquí. Y yo quisiera abordar algo al respecto. El sismo ha dejado víctimas que han atacado la integridad física de las personas, su patrimonio, y también muchísimas que han atacado su integridad emocional. Estoy proponiendo de inmediato la conformación de un grupo especial de seguimiento y acompañamiento a la reconstrucción, que en la medida de que transcurra el tiempo se transforme en una visitaduría,
Una visitaduría que lo que va a empezar a armonizar y articular es el derecho a la ciudad, contemplado en el artículo 12 de la Constitución, porque básicamente lo que mueve la reconstrucción es el derecho a la ciudad. Con esta lógica valoraríamos, por ejemplo, si la tercera visitaduría podemos reconfigurarla o si podemos, con base a una reconfiguración interna, formar esta otra visitaduría que plantee esta parte del derecho a la ciudad con mayor profundidad, que contempla el derecho a la vía pública, el derecho al espacio público, a la movilidad, a todo lo que son los servicios, etcétera, etcétera. Con esto también, y vuelvo a la lógica del planteamiento de la propuesta que les presenté, estaríamos asumiendo lo que la misma Constitución plantea en su artículo 48 para la Comisión de Derechos Humanos, y contará con visitadurías especializadas que consideren situaciones específicas, presentes y emergentes de derechos humanos. Estamos en el caso y estamos en la oportunidad de poder avanzar sobre esa lógica para hacerlo. Las ciudades hoy están en el foco de la atención. Hoy las discusiones de Hábitat 3, la ruta para los nuevos centros urbanos, está marcando que lo que nosotros hagamos en las ciudades repercute sobre el desarrollo de los países enteros y de las regiones enteras. Toda esta ruta está avanzando sobre, básicamente, esta parte de ciudades incluyentes, resilientes y sostenibles, pero que básicamente tiene una traducción en términos de que no puede haber ciudades así si no son ciudades enfocadas en derechos. La Ciudad de México cuenta de entrada con un marco legal que permite eso y muchísimo más para poder avanzar. Creo que tenemos y estamos frente a la oportunidad de poderlo hacer en esa lógica, porque más allá de nuestro centralismo chilango, ¿no?, la verdad es que las ciudades están siendo el motor de lo que puede ser el desarrollo sostenible en el mundo. Y en el caso de nosotros, la Ciudad de México tiene y de hecho ha avanzado con esta ruta para poderlo lograr, ¿no? En ese sentido, creo que el que la comisión se plantee el ser y prioritariamente constituirse en un referente efectivo para orientar todo lo que nos convoca, estas nuevas tareas, que básicamente si vemos el calendario de transitorios estaríamos concluyendo en vigencia en el 2020, es de vital importancia. Es de vital importancia para esta ciudad, pero es de vital importancia también para poder ser un referente en este país, no nada más como comisión, sino también como ciudad entera. Estamos en un momento de retos, tenemos que encontrar de manera colectiva nuestro camino futuro y para eso me parece que nos hace falta más debate, más imaginación, más información, más pensamiento y más diálogo, porque no hay duda que sin democracia no hay derechos humanos y sin duda, sin derechos humanos no hay democracia. Muchas gracias. Gracias, se ha sumado a esta mesa la diputada Citlali Hernández. Y vamos a iniciar con la parte de preguntas. Primero las damas, dijo el diputado. Buenas tardes ya. Sí, ya. Bienvenida. Gracias. Son dos preguntas muy breves, algunas que son un tema de interés para esta capital, que justamente es el derecho a la ciudad, ya más o menos usted lo abordó. La primera sería, estamos en una ciudad compleja, todos los días se vulneran los derechos de cientos, quizás miles de personas, los crímenes de odio en esta ciudad van a la alza, los feminicidios son una realidad. De la mano, lamentablemente, hay impunidad prácticamente en la mayoría de los casos, se asesinan periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Y la pregunta concreta es, en caso de que usted quedara como titular o al frente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué haría desde la Comisión para aportar a una Ciudad de México mucho más próspera y pacífica, sobre todo, y cuáles serán las acciones a desarrollar para erradicar este tipo de atentados, no solo a los derechos humanos, sino a la vida misma?
Y la otra es, un poco en el sentido del derecho a la ciudad, dos planteamientos muy breves. Hay una realidad de los últimos años, un desarrollo urbano voraz, desequilibrado, que no genera, digamos, sustentabilidad, que no genera una convivencia, digamos, mucho más, equilibrada entre los proyectos, los desarrollos inmobiliarios y los derechos básicos adquiridos de habitantes que llevan rato en la zona donde se edifica, ¿no? Desde la comisión, ¿cuáles podrían, digamos, ser las acciones que se tomen en ese sentido? Porque me imagino y lo sé, hay cantidad de quejas hoy en la Comisión de Derechos Humanos por ese tema. Y la otra, en cuanto al agua, que es un derecho básico, el vital líquido, que también, digamos, en algunas zonas de esta ciudad, pues no hay garantía a este derecho y de repente se normaliza como si fuera común que cualquier ciudadano no tenga un servicio básico. ¿Cómo actuaría la Comisión de Derechos Humanos en caso de que usted estuviera al frente en la búsqueda de generar una mayor garantía a este derecho? ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. Diputada Rebeca Peralta. Diputado Jorge Romero. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenida a la Asamblea Legislativa e iría directo a las preguntas. Primero, preguntarle, ¿cuál siente usted que independientemente de una potencial reforma que usted ha sugerido y que todos han hecho, cree que puede ser una evolución en que la comisión dé meramente recomendaciones? Es decir, a lo mejor la crítica que siempre se hace es que por más trabajo que se haga y que se plantee y que sea un esfuerzo legítimo, si al final acaba en una recomendación que una autoridad no hace caso, no observa, pues para algunos podría considerarse como un tiempo desperdiciado. Independientemente de que hubiera o no una reforma, independientemente de que existe un juicio de restitución, ya como usted también lo planteó, bueno, que va a existir este juicio, yo quisiera saber cómo cree que con las condiciones actuales se pueden lograr más cumplimientos a las recomendaciones. Y segundo, preguntarle lo que le he preguntado a todos y a todas las que han estado aquí, cuáles son, desde su punto de vista objetivo, técnico, más que político, lo que usted considera que son aciertos de la actual titularidad de la comisión y lo que también usted considere como desaciertos de la actual titularidad de la comisión. Muchas gracias. Diputada Rebeca Peralta. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenida a esta entrevista. Bueno, yo nada más voy a hacer en esta ocasión dos preguntas. En el tema de personas privadas de su libertad, ¿qué acciones tomaría usted si resultara ganadora en este proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación social, en particular con las personas que se ubican en el Cebarepsi? Y bueno, voy a hacer una pregunta de algunas organizaciones, bueno, de artículo 19. ¿Qué papel debe desempeñar la Relatoría de la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Es cuánto? Gracias. Diputada Mariana Moguel. Nacheli, bienvenida y bienvenida a todos los que nos acompañan. También voy a permitirme primero leer algunas preguntas que nos hicieron llegar. Una de ellas es, ¿qué acciones emprendería usted para reducir la brecha que ya le hicieron entre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas? ¿Y qué rol debe jugar la Comisión de Derechos Humanos en la creación del sistema de indicadores de la Ciudad de México y cómo se podría vincular con el sistema de derechos humanos? Estas son de organizaciones de la sociedad civil. Y yo, esta fue una pregunta que hice ayer, que son de algunos datos que ahí extraímos del informe de artículo 19 sobre el tema de los 44, de la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos con el 44% de los casos en el país y también encabeza la lista de violencia contra la prensa con 28 agresiones junto con Veracruz.
Entonces, teniendo estos datos en contexto, ¿cuáles serían sus 3 acciones en materia de defensa y protección de los periodistas y el ejercicio periodístico en la capital del país? ¿Cuál es la función central que usted considera para presidir en esta comisión de la ciudad en materia de garantías al derecho de la libertad de expresión? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Pues estamos a su disposición con respuestas. Adelante. Voy a empezar con la diputada Rebeca Peralta. La segunda visitaduría, que es la que se encarga del sistema penitenciario en la comisión, es una de las que tiene mayores cargas, ¿no? Tenemos y persiste la violación de los derechos humanos de las personas internadas, tenemos hacinamiento, tenemos omisiones al debido proceso y tenemos documentadas, digamos, muchas violaciones a los derechos humanos de esta población. Yo siento, mi impresión es que mientras más vayamos avanzando en el nuevo sistema acusatorio, hay cosas que finalmente la misma presión de los internamientos y los desinternamientos va a ir despresurizando una serie de violaciones ahí, ¿no? Entonces creo, desde mi punto de vista, que bueno, la comisión tendría que seguir teniendo a esta población como un elemento, digamos, de especial interés y de especial atención, y que tendría que tener, digamos, un seguimiento muy claro de qué está pasando con la aplicación del sistema, exactamente para la movilización de lo que pasa en los internamientos en el sistema, en el sistema penal. Creo que tendríamos que seguir trabajando y tendríamos que trabajar mucho aquí sí con el enfoque de género, con un enfoque también de trabajo que se está trabajando en todo el mundo, de trabajo con relación a no al aislamiento, ¿no? Verdaderamente lo que implica la gente que está privada de su libertad son una serie de víctimas alrededor de ellos, ¿no? Y de ellas, ¿no? Y creo que una parte fundamental es que no veamos nada más a quien está allí, sino a su comunidad en su conjunto, ¿no? Esto parte de esta visión de atención integral y psicosocial que permitiría trabajar con los niños, las niñas que están huérfanos de padre o de madre afuera, ¿no? Con la discusión de los niños en primera infancia dentro de los reclusorios, con los planteamientos de dignidad en términos de comunicación con sus seres, sus entornos más cercanos de estas personas. Con respecto a al centro de personas con enfermedades psicosociales, desde mi punto de vista, y lo estábamos viendo ahora recientemente con el señor que tenía un problema y aventó a una persona al metro y la mató, ¿no? Creo que estamos equivocando el camino. Cuando nosotros vemos las condiciones y la manera en que doblemente discriminadas están estas personas que son y padecen, según ciertos diagnósticos, cierto tipo de enfermedades, estamos revolviendo demasiado. O sea, tú no puedes tener a alguien que puede o no tener un cierto nivel de esquizofrenia o de tratada, ¿no? Con personas que tienen enfermedades mentales mucho más fuertes, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que tendríamos que estar empujando es dar seguimiento y estar empujando cosas que sean alternativas igual a la detención. Tenemos manera, por ejemplo, de mandar a sistemas más abiertos a estas propias personas, que de hecho no tendrían por qué son sistemas de reclusión que son como los sistemas de reclusión de enfermos mentales del siglo pasado, principios del siglo pasado, ¿no? Entonces creo que por ahí tendría que ir. Ahí sumaría en esta parte lo que tenemos también de retos en el sistema, nos aporta el sistema de justicia juvenil, ¿no? En donde también tenemos el gran reto de mejorar las condiciones de quien no entran en el proceso de liberación o estar fuera del sistema por el grado de delitos que cometieron y que también tienen otra especificidad para trabajar, ¿no?
la Relatoría de Libertad de Expresión. Aquí trato de abarcar que varios preguntaron sobre las cuestiones de periodistas, las cuestiones de Relatoría de Libertad de Expresión. Creo que lo primero que hay que hacer es acompañar, empujar y fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y a defensores opere. Porque el problema es que no lo tenemos operando. La comisión tampoco puede, tendría que tener articulaciones con este tipo de instancias de gobierno que permitieran avanzar en esto, ¿no? En esa medida creo que avanzaríamos más en ese sentido. Sí estoy clara en algo. Nosotros tenemos que volver a recuperar la posición de la ciudad como un santuario, ¿no? Aquí venían bastante, tanto defensores como periodistas perseguidos que veían su vida en peligro, su integridad física. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar otra vez a retomar esa lógica y construirlo. No, desde mi punto de vista, no es nada más desde la comisión. Tendríamos en esta parte de enfoque dialogante de ver y coordinar y empujar estos otros esfuerzos, tanto locales como federales, para poder articular una respuesta más concreta. La crisis que estamos viviendo en ese campo es altamente preocupante en la ciudad, pero también en el país. Y creo que aquí tenemos una oportunidad de volvernos otra vez esa recepción, esa ciudad que recibe y protege, ¿no? Y que asegura la integridad de entrada física de muchas personas que están huyendo de otros lados donde la situación está mucho más crítica. Sigo con la diputada Moguel. Los indicadores era una parte de cómo combinar cómo establecer indicadores de seguimiento. A ver, de entrada, me parece muy interesante la pregunta, porque cuando también, y no alcanzó el tiempo a plantearlo, generalmente cuando se habla de autonomía tenemos que hablar sobre quién vigila al vigilante. O sea, la autonomía no está exenta de que tú no puedes estar exento de que te estén vigilando, aunque tú seas el vigilante. Y uno de los elementos esenciales de esta vigilia es cómo incorporamos indicadores al interior de la comisión, ¿no?, que permitan ir viendo si es que estamos o no cumpliendo con nuestra labor de manera correcta. La otra parte tiene que ver con los indicadores de cumplimiento de derechos humanos en general, y en el primer planteamiento que hice en la propuesta, en el que tiene que ver con la función dialogante, se está planteando un trabajo ya muy de cerca sobre lo que son las nuevas articulaciones institucionales a partir de la Constitución, que es el Instituto de Planeación y Prospectiva y que es el Centro de Evaluación. ¿Por qué? Porque yo creo que el más que estar formando sistemas de indicadores paralelos, hasta el propio sistema de derechos humanos tendría que estar, digamos, trabajando en este sentido. Tendríamos que articularlo de esa manera para poder no estar duplicando esfuerzos y repitiendo esfuerzos, y verdaderamente tener un sistema de monitoreo, seguimiento que nos permite ir evaluando, retrocediendo y rectificando caminos, ¿no? La brecha, y aquí entonces ligo al diputado Romero con la diputada Moguel. A ver, nosotros estamos planteando que no podemos, y ahí también te ligo una de las partes que creo que es uno de los oscuros de la actual administración, y es: tú no puedes, a partir de un planteamiento de mejora administrativa, ir sobre el principio, que es el principio de las víctimas, ¿no? Tú no puedes hacer o plantear un mecanismo que sí te permita reducir las brechas, ¿no?, a costa de personas, porque finalmente las quejas y lo que está ahí representa a gente, ¿no? Entonces, eso es digamos, para mí lo más cuestionable, ¿sí? Y en este caso, entonces, cuando hablamos de recomendaciones, hablamos de quejas,
lo vuelvo a plantear, lo que yo planteo es que tenemos que aplicar el debido proceso también en la comisión, ¿no? Si tú no llegas a un juzgado y dices, ah, no, pues acá tengo el rezago y como va y rompo porque ya pasaron los años, ¿no? Lo hacen, pero bueno, no debería. El debido proceso es eso, y yo creo que la comisión tendría que empezar en esa lógica a tener procedimientos, procesos que se enfoquen a las víctimas y permitan hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, uno de los retos es, estamos muy acostumbrados a la conciliación y ahorita tenemos que empezar a trabajar sobre mecanismos de mediación, ¿no? Que son diferentes a la estructura jurídica de lo que es la conciliación. Entonces, la manera de reducirlas, la manera de reducir la brecha, no es tanto qué tipo de recomendaciones estás y con qué lógica, sí, cuál es el fin último de tus recomendaciones, no es emitirla, es que las cumplan, ¿no? Es que haya una incidencia que te permita y te garantice la no repetición, ¿no? Y entonces creo que tendríamos que ser más rígidos no en lo que demanda la recomendación, sino cómo establecemos firmemente las cosas que estamos pidiendo, ¿no? Y también muy de la mano de la parte pedagógica. Yo creo que tenemos que hacer pedagogía entre todos, ¿no? Y tenemos que enseñarnos a avanzar en esta parte de cumplimiento. Sin duda, por sus características, finalmente creo que los otros elementos que está planteando la propia Constitución con relación a violaciones de derechos humanos van a permitir que las recomendaciones, a pesar de su carácter no vinculante, vayan a tener un proceso de evolución como diferente desde hasta la percepción de los que son sujetos de la recomendación, ¿no? Y de los aciertos, mira, por ejemplo, la actual administración empezó a establecer y de hecho emitió 4 informes que tienen que ver exactamente con violaciones a derechos, y ese tipo de mecanismos es a los que yo me estoy refiriendo cuando estoy hablando de esto, ¿no? A mecanismos alternativos y que no sean nada más las recomendaciones que permitan ir avanzando. Y ahora sí, perdón, las últimas eran las primeras. La diputada Citlali, a ver, para mí, uno de los derechos más vulnerados y más violentados para todos los que habitamos en esta ciudad es nuestro derecho a la vida libre sin violencia. La violencia se da en los marcos desde la vida privada hasta la vida pública, las violencias sociales, y naturalmente esto afecta la integridad y la dignidad de casi la mayoría de las personas que habitamos y transitamos por esta ciudad. En el caso de esta parte de la violencia sociales en términos de homicidios, en términos de lo que estamos viendo de la incorporación del crimen organizado en barrios, territorios de la ciudad, etcétera, etcétera, tenemos como 2 vías de trabajo, ¿no? Una vía de trabajo es seguir documentando. Yo creo que aquí lo importante es, tenemos una visión de normalización, ¿no? De normalización personal y de normalización colectiva de los procesos de violencia, y yo creo que la función de la comisión es seguir estableciendo estándares en donde esto no sea aceptable, ¿no? Y en términos de la autoridad, lo que compete con relación a esto, seguir señalándolo en términos de nuestro mandato de defensa. Aquí yo también hablaría y se lo planteo en términos de la primera orden de ideas. Creo que aquí también tenemos que hacer mucho en términos de la prevención, ¿no? Y la prevención es un fenómeno altamente cultural, ¿no? Es cultural porque educamos de esa manera, ¿no? Y porque pasamos a la escuela de esa manera y porque llegamos al barrio y lo hacemos de esa manera, ¿no? Creo que una de las labores de promotoría
y de Promoción de Derechos Humanos de la Comisión tendrá que ser fuertemente trabajar sobre lo que son las prevenciones sociales de las violencias, ¿no? Y creo que allí, junto con las dos cosas, el brazo de defensa y el brazo de promotoría, podríamos avanzar en apoyar a la resolución de un problema que yo creo que compete pues a todos, ¿no? De lo del desarrollo urbano, precisamente, coincido completamente, o sea, precisamente la propuesta final que hice con lo que nos planteó y nos movió el sismo tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay que irlo armando porque no hay, para eso también está la comisión, tiene que alimentarse del diálogo, de la discusión, pero con actores igual que sepan, ¿no? Que sean expertos y en donde podemos empezar a articular, ahora sí que con qué se come este derecho a la ciudad en concreto, ¿no? Y que pasa por lo que está planteándose aquí, ¿no? Entonces, pasa igual, yo digo que por el poder articular esta visitaduría, ¿no? Con esa lógica y ese enfoque que permita exactamente de la misma manera defensa y promotoría con relación a esa parte. Y aquí juega, creo, un papel principal lo que toca a la conformación de las 16 delegaciones, o sea, a bajar a nivel territorial a la comisión. De repente cuando vemos una visión muy central, homogenizamos, ¿no? Y no, el territorio lo que te hace, el territorio manda, y el territorio lo que te hace es deshomogenizar. Y no lo vamos a hacer si no trabajamos y aprendemos a trabajar a nivel de entrada de demarcación, ¿no? Y con este instrumento, que además lo planteaba el diputado Romero en su intervención, tiene que ver con otros mecanismos, restitución, mecanismos que van mucho de la mano de cómo hacemos ciudadanía también, no nada más cómo atarcamos esto, ¿no? Y cómo vamos también acercando los derechos a todas las personas, ¿no? Porque hoy persiste en esta ciudad, en este país, la visión de que los derechos humanos solo sirven a casi los victimarios, que no trabajan para las víctimas y que competen nada más unos cuantos, ¿no? Cuando tú lo estás planteando, el derecho al agua, el derecho al suelo, el derecho a la vida, el derecho al patrimonio, forman parte también de los derechos pues de todos los que habitamos y transitamos en la ciudad. Gracias. ¿Alguna observación? ¿No? Sí. Adelante. Gracias, diputado presidente. Gracias a las y los diputados, por supuesto, a quien está ahora al frente exponiendo. Simplemente hago uso de la palabra para disculparme. Estamos en sesión y tenemos trabajos legislativos pendientes, pero me disculpo por no haber estado desde el principio. Enhorabuena. Gracias, diputado presidente. Bueno, pues gracias por su participación y hasta 5 minutos para su… ¿Voy a hablar más? Okay. 5 minutos para su discurso de cierre. Ese no me lo habían puesto, pero bueno, con mucho gusto. A ver, como lo planteaba en el cierre pasado de la presentación, yo creo que yo vengo de una tercera generación de chilangos, ¿no? Amo esta ciudad profundamente. Nací en ella, mis papás nacieron en ellas, mi hija nació en ella. Soy de esta ciudad. Me apasiona esta ciudad. El tener la oportunidad de seguir sirviendo a esta ciudad de manera personal no tiene precio. Estoy contenta, ¿no? Estoy contenta de lo que finalmente, a través de lo que yo pienso que son mi mayor atribución, y es verdaderamente un esfuerzo consciente, deliberado, de inclusión, de diálogo, de apertura, de ponerme en los zapatos de los otros, de empatía, ¿no? De poder
jugar exactamente en este plano, con mis congéneres, con mis compañeros, con mis vecinos, con mi familia, ¿no? En los años 70, 80 no se hablaba, por lo menos desde donde yo venía, de derechos humanos. Yo he aprendido con los años de que es este marco de derechos humanos. Lo he aprendido en espacios colegiados, en comisiones, en órganos de manejo, de contrapeso y de construcción. Solamente así los retos que plantean los derechos humanos en esta ciudad pueden atenderse. Tienen que ser atendidos desde la lógica de la inclusión y la incorporación de los otros, desde la lógica de la empatía con los otros, porque no son menores, ¿no? Todos los días encontramos y nos vemos frente digamos, a esto que a lo que nos tendría que convocar a todos es a la indignación y por lo tanto también igual a la actuación, ¿no? La comisión es un gran instrumento para hacerlo. Tiene que ser y puede y tiene los potenciales de ser una institución, no nada más que observe, no es un carácter de observación, sino más bien que acompañe, asocie, colabore y sume para poder asegurar, garantizar, promover y defender los derechos de 8.9 millones de personas que vivimos aquí, pero también de un tanto más que transita por esta ciudad todos los días, buscando trabajo, sobreviviendo a partir de ella. Las ciudades hoy, como les decía, están vistos como una oportunidad para el mundo y para la región y para los países. Y creo que México, la Ciudad de México lo puede hacer, ¿no? Y tenemos hoy la oportunidad, como les decía, de tener una Constitución que nos permite, con ese marco legal, avanzar muchísimo para hacerlo. No necesitamos inventar ningún hilo, nos vamos sobre esa lógica y construimos sobre esa lógica y creo que avanzaremos de mucha mejor manera sobre esa lógica. Empezar desde el cero, ¿no? Tenemos que ver las ciudadanías como ciudadanías sociales, se trabaja desde los niños, desde que nacen hasta el más de 10% de personas mayores que viven en esta ciudad, en esa lógica de trabajo. Creo que ese es el reto, creo que tengo las capacidades para enfrentarlo y creo que tengo la pasión y también el sentido del humor para hacerlo complacida, para hacerlo feliz, para hacerlo profesionalmente y con dedicación. Pues muchísimas gracias por su participación. Solo le pedimos que si puede acompañarnos para la foto. Recuerdo. La foto oficial. No nos queremos separar. A ustedes.